Muy grato estar. Bienvenidos a todos a la exposición de Gálatas, de las Escrituras, de esta epístola maravillosa. Ya hoy terminamos el capítulo 4. Les cuento. El capítulo 4 lo terminamos hoy. Dios nos ayude también para eso. No es lo que yo diga, es lo que el Señor nos vaya mostrando. Gracias también la semana pasada, le di las gracias y lo llamé a mi hermano Boris Silva, porque él pues fue muy amable, el pastor de la iglesia en Cartagena que vino a acompañarnos. Él vino con el propósito de visitar a sus padres, al hermano Jesús y a la hermana Martica, pero yo de una vez lo vinculé. De una vez le dije, hermano, entonces va a predicar el domingo. Para que, hermanos, no solo para que descansen de mí, sino que también para que vean que varios pastores de denominaciones reformadas bautistas nos estamos conversando, tenemos comunión, tenemos fraternidad y tenemos ese apoyo en oración, iglesias que también están orando por nosotros para que nosotros salgamos adelante. Entonces no se angustien por a veces me va al aire porque es que estoy con rinitis. Hermanos, en este capítulo 4 los textos que leímos, si quieren vamos a Gálatas capítulo 4. Y vamos a estar mirando del verso 21 hasta el verso 31. Del verso 21 al verso 31. Maravilloso este libro, ha sido una bendición. Ahora nos encontramos en esta parte. Si ustedes leen el título que aparece allí en Gálatas 4:21, ustedes van a encontrar una palabra que es la palabra alegoría. Recuerden que esos títulos no vienen en los manuscritos originales, fueron colocados posteriormente. Y esta palabra alegoría pues tiene que ver porque el mismo apóstol en uno de los versículos él dice que esto es una alegoría, que es decir, lo que va a explicar del verso 21 hasta el verso 31 es una alegoría. Entonces, ¿qué es una alegoría? Una alegoría, hermanos, pues hablando de manera académica hoy en nuestro mundo, de acuerdo a la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, en la definición de la palabra, esta es una figura literaria. La alegoría es una figura literaria o una figura retórica, como se conoce, que es muy conocida, con la que se busca, con esta figura literaria, transmitir una verdad o transmitir una idea o transmitir un concepto por medio de imágenes que uno muestre o a través de relatos que uno cuente para expresar un significado oculto o escondido, que es diferente a la realidad que se expresa. Eso es una alegoría. Entonces yo les puedo estar mostrando una foto de algo, pero realmente yo les estoy hablando del significado de eso. Y entonces seguramente alguien podría fijarse solamente en lo que es la imagen, pero lo que significa es otra cosa. Y lo que Pablo está haciendo en estos versículos es mostrándonos precisamente esa figura, una figura de alegoría. Lo que va a contar, que es una historia que ya vamos a ir relatando, la está presentando de esa manera porque él quiere darnos a nosotros una instrucción. Esta alegoría es instructiva, es para enseñarnos, es para educarnos a nosotros. Entonces, lo que está haciendo él con esta historia es darnos un significado espiritual de una historia que es muy conocida por todos. Entonces vamos a tener en esta obra un significado espiritual y esta historia es la historia de dos mujeres que vivieron en el tiempo de Abraham y que vivieron en las tiendas de Abraham. Una fue su esposa Sara y otra fue Agar, la esclava personal de Sara. Sara tenía una esclava, recuerde que fue traída de Egipto. Cuando predicamos Génesis hicimos un estudio específico sobre esto, pero Sara y Agar y Abraham son los protagonistas de esta historia. Digamos, es una historia y lo que Pablo quiere mostrarnos con esta historia es un significado espiritual. Sabemos que Sara, por su condición, ella no podía tener hijos, lo sabíamos, y por eso Sara decide en un momento de su vida entregarle a su esclava Agar a Abraham para poder tener descendencia a través de Agar. Entonces miren lo que hace ella. Agar era su esclava y Sara dice, le voy a dar a Agar a Abraham para que podamos tener un hijo, podamos tener descendencia. Y Agar efectivamente tuvo un hijo con Abraham. Fue el primer hijo que tuvo Abraham y lo tuvo con la esclava
de Sara y le puso por nombre Ismael, el nombre Ismael. Muchos años después, más de una década más adelante, el Señor, y con el poder del Señor, le daría un hijo a Abraham y a Sara, que fue Isaac. O sea, lo que haría sería que le permitiría a Sara concebir hijos de una manera milagrosa. En esta porción de la escritura, Sara y su hijo Isaac son descritos como representando a todo el pueblo que ama la libertad. En este texto que vamos a estar leyendo, estudiando, ellos son representados de esta manera, a un pueblo que ama ser libre, que ama la libertad, y que es un pueblo muy particular que vive por fe, y no fe en la fe, sino fe en la promesa que Dios hizo de que enviaría al Mesías, al Cristo, al Salvador. Entonces era una promesa donde Dios prometió que la descendencia, que la simiente de ellos en la simiente de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra, y sabemos que esa simiente es Cristo y que esa bendición hace referencia a la salvación. Y que en la simiente de Abraham, como lo enseñamos en Gálatas 3, serían benditas todas las naciones de la tierra, y que eso ocurrió en Jesús, cuando Jesús viene por la obra salvadora, son benditas todas las naciones, no solo el pueblo elegido. Claro, el pueblo elegido es impactado o es afectado directamente porque son salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero también el mundo incrédulo, el mundo impío es bendecido, porque no cae, hermanos, les digo, lluvia solo sobre los cultivos de los pueblos cristianos. Dios hace llover sobre los impíos, sobre los campos de los injustos y de los justos. Dios es bueno con todos, y todo eso es resultado de la obra expiatoria de Cristo. Es decir, la obra expiatoria de Cristo tiene un alcance mundial. Entonces esa fe, este pueblo que describe a Sara y a Isaac, es un pueblo amante de esa libertad, que viven por esa fe en esa promesa. Y bueno, y la historia también nos cuenta de Agar y su hijo Ismael, que en esta historia ellos son descritos o señalados como representando a los individuos que, a diferencia de este otro pueblo, a estos individuos son esclavos, porque recuerden que Agar es esclava y Ismael es esclavo. Entonces ellos representan esos individuos que espiritualmente son esclavizados porque viven bajo o tratando de lograr obtener el favor de Dios en cuanto a la salvación a través de sus propios esfuerzos, a través del cumplimiento de la ley, o que viven bajo la ley, como se conoce. Entonces esta alegoría que hace el apóstol Pablo es claramente una lección que creo que nos va a ayudar mucho, y espero que usted esté animado, hermano, hermana, y comienza en el versículo 21. Quiero que vayamos allí al versículo 21. Y allí en el versículo 21, si les pido a los que tienen sus Biblias, que no alcanzan a ver estas diapositivas, que nos dirigamos a ese versículo 21. Entonces dice el versículo 21, el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas, dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Claro, ellos recuerden que había una combinación de diferentes personas en la iglesia en Galacia. Habían judíos, por supuesto, pero habían en su mayoría también gentiles, personas que habían sido impías. Y entonces él está hablando específicamente a aquellos, recuerden, que habían sido seducidos por los judaizantes, que les estaban diciendo que no solamente la salvación de Cristo era suficiente para ser salvos, Cristo para ser salvos, o la fe en Cristo para ser salvos, sino que ellos además de eso tenían que circuncidarse. Entonces, él les hace esta pregunta, les dice: ¿no habéis oído lo que dice la ley? ¿Y por qué hace esta pregunta? Porque aquí lo que el apóstol quiere hacer es introducirlos a ellos dentro de esta historia de Agar y de Sara, de Ismael y de Isaac y de Abraham. Quiere introducirlos. Entonces, cuando les dice a ellos que si no han leído, no han oído lo que dice la ley, él se está refiriendo a la Torá o al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, para esto, les dice, no han oído lo que dice, y ahora les va a decir lo que dice, ¿verdad? Entonces,
Sabemos, hermanos, que estos Gálatas fueron influenciados por los legalistas. Aquí Pablo con ese término ley se está refiriendo específicamente a la Torá, no al Talmud, no a todos esos escritos que recuerden que ellos incluían escrituras adicionales, sus propias interpretaciones, lo que predicamos algún día como el Halakha. Estamos hablando del Pentateuco en este momento. Entonces en el verso 22, que lo voy a poner aquí en este minuto, aquí en el verso 22, allí miren en sus Biblias por favor en Gálatas 4:22, el apóstol continúa, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Y aquí viene lo que les venía contando, uno de la esclava y el otro de la libre. Particularmente es de resaltar lo que Pablo está diciendo y es resaltando la característica de estas dos mujeres, ¿no? Por un lado, Abraham tuvo dos hijos, o sea, no uno solo, porque cualquiera pensaría que el pueblo judío que viene de Abraham, hablando físicamente, hablando biológicamente, vinieron de un hijo, pero no, realmente Abraham tuvo dos hijos. Pero esos dos hijos, uno nació de una mujer que estaba en esclavitud, que era esclava, que era Agar, y era una esclava de la esposa de Abraham, que era Sara, que ella era la libre. Entonces, cuando habla de la esclava, se está refiriendo a Agar. Y cuando habla de la libre, se está refiriendo a Sara. Entonces, eso, digamos, para ponerlos a ustedes en contexto, para el estudio propiamente de esta porción de las Escrituras. Recordemos, hermanos, que los enemigos de Pablo y todos los seguidores se jactaban del hecho de que eran hijos de Abraham, ¿no? Parte de la jactancia que ellos tenían era que ellos decían, somos hijos de Abraham, como una gran cosa. Como si esa relación física, esa relación biológica fuese de muchísima importancia para la salvación. Entonces ellos lo manifestaban de esa manera, a tal punto que a los convertidos que no eran judíos, como los gentiles, los que se convertían al cristianismo, les enseñaban y les decían, mire, la fe en Cristo no es suficiente, deben además cumplir con la circuncisión para ser judíos. Ellos sentían un orgullo importante, sabiendo que Abraham fue circuncidado también después, tiempo después de que fue llamado y que fue justificado por fe, ¿no? Eso lo aprendimos también. La justificación por fe vino años antes y creo que 13 años después vino la circuncisión de Abraham. Entonces Pablo, hermano, les dice, señores, ustedes se jactan de ser descendientes de Abraham, ¿no? O sea, les da mucho orgullo, una soberbia de ser descendientes, pero deben recordar una cosa, les dice, con esto que este texto que estaba mostrando, ustedes deben recordar que si ustedes se jactan de ser descendientes físicos, biológicos de Abraham, recuerden que Abraham tuvo dos hijos. Dos hijos. Uno era Ismael por parte de Agar y ellos seguramente conocían esas escrituras en el Pentateuco y otro Isaac por parte de Sara. Así que si la descendencia biológica, física es importante, entonces los judíos de nacimiento, hermanos, no son mejores que los ismaelitas. Porque los ismaelitas también gozarían de el mismo beneficio de ser descendientes física, biológicamente de Abraham. Entonces, un ismaelita de nacimiento, entonces también debería ver con mucha importancia el hecho de que genealógicamente él es hijo de Abraham. Entonces, quiero que noten que el apóstol lo está poniendo como en su lugar a estos judaizantes, a estos judíos, que seguramente algunos o muchos de ellos eran realmente cristianos, pero estaban confundidos con lo que verdad las escrituras dicen. Ahora, si hay diferencia entre los dos hijos, esta diferencia no es física. Cuando Pablo está hablando en estos versos de los dos hijos, no está hablando de una diferencia física, porque físicamente ambos son hijos, biológicamente son hijos de Abraham. Aquí, hermanos, es el punto donde nosotros tenemos que entender esta alegoría. Y es que Pablo está hablando de estos dos hijos, dice, y está mostrando que la diferencia que hay entre ellos no es física, sino es una diferencia espiritual. Hay una diferencia espiritual. Y esta diferencia es la que representa el contraste que hay entre los que viven por la ley y los que viven por la fe. Es lo que quiere hacer, digamos, mostrando en esta alegoría
Es mostrar una diferencia espiritual de los que viven por la fe y de los que viven por la ley. En otras palabras, aquellos que, hermanos, descansan en lo que ellos mismos pueden hacer para ser salvos o creen que pueden hacer para ser salvos, y aquellos que descansan en la promesa de la gracia de Dios que opera en ellos por la obra del Espíritu Santo. Y esto es claramente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, es decir, el Evangelio que estamos predicando, el Evangelio de gracia. Ahora cuando nos volcamos hacia el verso 23, y voy a ponerlo aquí en la diapositiva y les pido a los que están con la Biblia abierta lo lean, dice, pero el de la esclava, o sea, el hijo de Agar, nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces Pablo sigue aquí aclarando un poco la situación de estos dos personajes. Entonces el hijo de Agar, Ismael, nació según la carne, y el otro, el hijo de Sara, Isaac, nació según la promesa. Él les dice eso, ojo con esto, porque uno nació según la carne y otro según la promesa. Ahora, como les decía, esto es una alegoría, ¿no? Claro, lo que la historia nos muestra es una señora que tuvo un hijo con que le dio a su esclava, a su esposo, para que tuviera un hijo, y ese hijo llegó a ser de la familia, y luego ella tiene un hijo de su esposo. O sea, si uno fuera literalista, eso es lo que muestra esa historia. Es una historia de una familia que tienen hijos en unas condiciones bastante complicadas, pero realmente sabemos que eso no es lo que significa. Al apóstol nos está dando significado ahora, en este momento, es un significado espiritual. Entonces nos está diciendo que Agar, el significado que tiene es la esclavitud, es que ese hijo que nació de ella, esclavo, nació según la carne, y que aquí tenemos que entender este término, según la carne, y el de la libre según la promesa. Esta parte, digamos, es muy importante para que nosotros podamos comprender el significado de Gálatas 4, finalizando el capítulo. Entonces, el primer contraste que vemos allí en este texto que estamos leyendo es un contraste de nacimiento. Entonces, y lo que significa, o lo que significan estas palabras del apóstol, donde dice que el de la esclava nació según la carne y el de la libre según la promesa, lo que significa es que Ismael, el hijo de Agar, fue producto del poder natural que sus padres tenían para procrear. Es decir, en ningún momento de la escritura encontramos en el Génesis que Dios le prometiera a Abraham y a Agar que iban a tener un hijo, ni a Abraham ni a Sara que iban a tener un hijo a través de Agar. Nunca aparece eso en la escritura. Entonces ellos traen ese hijo a la vida a través de o con producto de su propio poder natural como padres para procrear. Nació como resultado del esfuerzo humano, digámoslo así, como resultado del esfuerzo de Sara de traer un hijo porque ya era estéril, de Agar poniendo obviamente su cuerpo y también de Abraham. Era lo que Abraham y Agar eran capaces de realizar en el orden ordinario de la naturaleza de los seres humanos, hermanos. Entonces esto es bien importante porque cuando Pablo dice que el hijo de la esclava nació según la carne, está hablando de esto. Según lo que eran capaces de ellos hacer por naturaleza. Según lo que ellos, por su poder natural, eran capaces de hacer y era procrear. Eso creo que todos los que tenemos esa oportunidad y esa facilidad, la mayoría de hombres en el mundo y mujeres podemos procrear hijos, ¿verdad? Entonces yo quiero puntualizar algo importante aquí e irme un poquito a Romanos, donde el apóstol hace una explicación un poquito más generosa de este versículo, allí en Romanos capítulo 9, 6, 9, los que tienen sus Biblias. Romanos 9, del 6 al 9, dice el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendré un hijo. Entonces en estos textos de este capítulo 9 de Romanos, Pablo lo que está haciendo es mostrando, primero, que no todos los que físicamente descienden de Israel son israelitas,
¿verdad? Son hijos de Israel o de Jacob, descendientes de Jacob, que viene descendiente de Isaac y descendiente de Abraham. No todos son israelitas. Y también dice, no por ser descendientes biológicos o físicos de Abraham son todos hijos. Pablo lo dice otra vez, es decir, no se jacten, porque no porque son descendientes de Abraham ya usted viene a ser hijo en el sentido estrictamente de la promesa, hijo de la promesa. Y él hace un énfasis en Isaac, dice, en Isaac te será llamada descendencia, mostrando que el hijo de Sara, Isaac, era el hijo de la libre porque era el hijo de la promesa y eso no ocurrió con Ismael, fue con Isaac. Y él explica esto, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Es decir, recuerden que Agar e Ismael, perdón, Agar, Sara y Abraham hicieron algo según la carne, según su propio esfuerzo, según su propio poder humano, su naturaleza humana, que fue traer un hijo que era Ismael en la carne. Y por eso Pablo enseña allí que el hijo de la esclava nació según la carne. Y aquí dicen Romanos que no son hijos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, mire, todos aquellos que por el esfuerzo humano, porque hacen su mejor esfuerzo, porque tratan de lograr algo, no por eso van a ser hijos de Dios. Miren que este versículo rechaza toda esa teoría que hay de que por el esfuerzo humano, por la decisión humana, uno puede llegar a ser hijo de Dios. Eso es falso. Por eso hoy en día que se practica mucho la conversión decisional, que es que a las personas les hacen hacer una decisión sin ver frutos, sin ver arrepentimiento, sin entender ni siquiera si la persona realmente cree o no. Esa conversión decisional es una conversión en la carne. ¿Por qué? Porque ellos a través de su pensamiento de que creen que pueden decidir llegar a ser cristianos, ellos son, según la carne, hijos de la esclavitud, porque ellos creen que a través de pronto de sus esfuerzos pueden llegar a ser cristianos. Dice, estos no son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes. Y los hijos según la promesa son aquellos que son llamados, hermanos. ¿Esto qué significa? Que todos los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y que llama, Él va llamando, hay dos llamados, un llamado externo que es la predicación que hace la iglesia y hay un llamado interno que lo hace el Espíritu Santo. Esas personas que reciben el llamado externo y el interno son las que llegan a ser los hijos de Dios y llegan a ser regenerados, primero nacen de nuevo y luego tienen fe y luego se arrepienten. No es al revés. Mientras que el mundo del cristianismo de hoy, que se basa en el poder natural, enseñan que usted puede tener fe sin haber nacido de nuevo y puede arrepentirse sin haber nacido de nuevo. Y resulta que usted al tener fe, usted va a nacer de nuevo. Como quien dice, depende de usted. Depende de su capacidad y de la fe que usted tenga. Y eso no está muy alejado de la verdad bíblica. Nosotros dependemos es de la obra de Dios en nuestras vidas. Es decir, yo llegué a ser cristiano y usted, si es cristiano, llegó a ser cristiano porque primero Dios le quitó el velo, abrió sus ojos, lo hizo nacer de nuevo. Usted vio su pecado, vio su maldad, usted vio que estaba perdido. A sus pies se abrió el infierno y usted pudo ver la necesidad de un Salvador y corrió a un Salvador. Espero que puedan ver la diferencia, hermanos, entre aquel que es Dios le quita el velo, lo hace nacer de nuevo para que vea su pecado y se arrepiente y corra a Jesús y crea. Y Dios además le da la fe y Dios además le da el arrepentimiento. Y este es diferente al otro, que el otro no ha nacido de nuevo, sino simplemente le dicen, oiga, crea y repita esta oración. Y repite la oración y él dice, ya es parte de la familia de Dios. Y resulta que la persona lo que está haciendo es un esfuerzo creyendo que a través de ese esfuerzo y otros más, él va a llegar a ser hijo de Dios. Entonces eso pasa hoy. Pero en el tiempo de Pablo lo que ocurría era que los judaizantes le decían a ellos que ellos deberían, además de creer en Cristo, deberían circuncidarse.
Entonces, sabemos, hermanos, recordemos que Dios ya había hecho esa promesa a Abraham y a Sara de que Dios, o sea, Él, Dios, les daría un hijo. Repito, Dios había hecho una promesa a Abraham y a Sara que Dios mismo les daría un hijo. La promesa no decía que ellos iban a hacer un hijo a través del esfuerzo de ellos, porque recuerden que Sara no podía tener hijos porque era estéril y recuerden que Abraham ya era viejo. Entonces Dios es el que dice, yo les voy a dar un hijo a ustedes, les daría un hijo. Sin embargo, tristemente, esa también fue una predicación que hicimos, Abraham y Sara dudaron. Ellos dudaron, les faltó fe en el cumplimiento de la promesa y pasaron los años, al ver pasar los años, y miren que eso nos pasa también mucho a nosotros, ¿no? Nosotros creemos que Dios nos sostiene cuando estamos bien. Cuando estamos bien, que todo sale bien, hay recursos, hay dinero, hay bendición, estamos bien con el Señor, estamos animados y estamos con fe. Pero resulta que vienen los momentos difíciles y empiezan a escasear ciertas cosas. Y nosotros empezamos a dudar. ¿Dónde está la promesa del Señor? ¿Dónde está el Señor a nosotros bendiciéndonos? ¿Dónde está la providencia de un Padre que provee para todo? Entonces eso le pasó a Sara y a Abraham. Dios les había prometido que iban a tener un hijo, a pesar de que no podían. Pasó el tiempo y al pasar de los años ellos perdieron su fe. Y entonces ellos pensaron en sus corazones y se pusieron a reflexionar y dijeron, bueno, ¿recuerdas, Abraham, cuál fue la voluntad de Dios? Seguramente le preguntaba a Sara, esto que le estoy diciendo no está en la Biblia, ¿no? Pero estoy imaginándome un diálogo hipotético. Entonces Sara le está diciendo a Abraham, ¿recuerdas lo que Dios dijo, que nos iba a dar un hijo? Esa era la voluntad de Dios, no darnos un hijo, ¿no? Pues entonces hagamos la voluntad de Dios, tengamos un hijo. Esa sería la reflexión, tengamos un hijo. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que Dios, que dijo que Él lo haría, les estaba diciendo que lo que tenía que la persona hacer era hacerlo ellos mismos. Entonces, claro, ellos se encontraron con el conveniente que no podían tener hijos, porque Sara era estéril. Y además ya después de ese primer hijo que tuvieron Agar e Ismael, Abraham se puso viejo, ya llegó a los 100 años, pasaron más de una década. Entonces ellos dicen, hagámoslo. Y entonces en ese tiempo, antes de nacer Ismael, el hijo de Agar, entonces dice Sara, como yo no puedo, entonces usemos a mi esclava para que nos dé un hijo. Y ya, cumplimos la voluntad de Dios, cumplimos lo que Dios quiere. Dios quería un hijo, ahí está el hijo. Entonces de esta manera haremos la voluntad de Dios al tener un hijo. Este fue, hermanos, un plan bien pensado. Porque claro, tenía su esclava y dijeron, está bueno el plan porque vamos a cumplir la voluntad de Dios. Pero fue un plan pecaminoso. Fue un plan pecaminoso. Y esto nos ayuda mucho, hermanos, a entender un poco cuando Dios dice que va a hacer algo. Créanme que lo va a hacer. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Pero no empecemos a dudar porque pasa el tiempo o pasan las situaciones y dudamos de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué fue un asunto pecaminoso este plan que hicieron? Porque ellos tomaron el asunto en sus propias manos. Como se los he enseñado, este fue un problema de fe. Este fue un problema de fe. Tomar el asunto en sus propias manos. Y tomar la salvación que Dios promete en nuestras propias manos. Tratar de creer que yo a través de hacer algo obtengo el beneficio de la salvación es pecaminoso. Porque es mi plan. Porque estoy tomando el asunto en mis propias manos. Muchos no lo entienden así, pero así es como Pablo nos lo quiere mostrar en estos textos. Sin embargo, sabemos que ellos se equivocaron, ¿no? Abraham y Sara se equivocaron al tener a Ismael, entonces, porque ellos no entendían claramente algunas cosas, pero con el tiempo volvieron a tener fe. Pero Dios no les dio, simplemente no fue que ellos fallaron y Dios los perdonó y al otro día ya tenían a Isaac. No, pasaron años. Pasaron años antes de que Dios les cumpliera la promesa. Y esos años hicieron que Abraham se volviera más viejo. Y esos años también hacían que Sara se volviera más vieja y estéril. Entonces, ellos se equivocaron. Como se equivoca mucha gente al ver el Evangelio, hermanos. Ellos se equivocaron porque no entendían que no se trata de engendrar carne con la carne.
de engendrar sangre con la sangre, de engendrar por voluntad de carne o por voluntad de varón. Que todo un verdadero nacimiento de una persona que llega a ser creyente viene de Dios, viene del poder de Dios. Y aquí voy a ponerles un texto que lo conocemos muy bien. Es un texto que aparece en Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, que es muy mal usado, ¿no? En muchas iglesias, para hablar de que debemos recibir a Cristo, usan el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar de ser hechos hijos de Dios. Entonces muchos de ellos lo que hacen es decirle, recibe a Cristo en tu corazón, porque toman ahí también otro texto en Apocalipsis 3:20, y dice, recibe a Cristo en tu corazón. Y claro, ¿quién no quiere recibir a Cristo? Y cree en Cristo, cree en su nombre, y la gente creo, y hace una oración. Pero mira el versículo lo que dice. Siempre les digo, unan estos versos con su contexto inmediato. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí habla de los hijos de Dios, de los que vienen hablando de Abraham, de los que son los verdaderos hijos de la promesa, los hijos de Dios. Entonces dice, les dio potestad de ser hijos de Dios o hijos de la promesa. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre. No es por lo que hizo Abraham con Agar, de tener un hijo en la sangre, en la carne, que no era hijo de la promesa. No son engendrados de sangre, ni son de voluntad de carne. No es por la voluntad de Sara, oye, ya te doy a mi sierva y ten un hijo. Ni por voluntad de varón, ni por la voluntad de Abraham, diciendo, oye, sí, de acuerdo, hagamos un hijo porque Dios quiere eso. Dice, no, así no es que se hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios mismo. Es decir, hermanos, la escritura nos enseña claramente de dónde vienen los hijos de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios, por Dios. ¿Sí? Entonces, claro, en estos versículos que estábamos mirando allí en el capítulo 1, verso 12 y 13, nos refuerza esa maravillosa enseñanza de las Sagradas Escrituras de que los hijos de Dios se engendran espiritualmente. Si usted, hermano, que está sentado y hermano, ustedes no pueden hacer un hijo de Dios por más que se esfuercen. Pueden hacer lo que quieran, pueden hacer campañas, mercadeo, utilizar las redes sociales. Promocionamos la iglesia bautista reformada, Solideo Glaria. Venga, que aquí tenemos todo lo que usted quiere. Así no se hacen hijos de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. Y Dios permita, hermano, Dios permita que cada uno de ustedes sea un hijo de Dios, nacido de Dios. Cada uno. Y que cada uno que llegue sea un hijo nacido de Dios. Porque o si no, finalmente sus obras los van a delatar. Porque por los frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, de este modo, este hijo, hablando otra vez de Ismael y de Isaac, eh, este hijo Isaac específicamente representa a todos los que basan su esperanza para la eternidad en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Mientras que el Ismael, el hijo engendrado en la carne, representa a todos los que basan su esperanza para la eternidad en lo que ellos pueden lograr por sí mismos, es decir, en sus propias obras. Entonces, por eso es que cuando Pablo dice la esclava nació según la carne, ese es el significado, ¿sí? Y lo vuelvo a poner aquí para no perdernos en el contexto de lo que estamos hablando. En Gálatas 4:23 dice, pero el de la esclava nació según la carne. Y ahora vamos a la segunda parte. Más el de la libre nació según la promesa. Entonces esto es muy representativo, hermanos, porque vemos que, y quiero mostrarles el texto que les estaba hablando, de que todo fue un concierto, no un concierto para delinquir, hermana Estela, sino un concierto para tratar de hacer la voluntad de Dios de una manera pecaminosa. Entonces aquí está en Génesis 16:2, dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Ahí está la evidencia de cómo ellos planearon hacer algo que realmente Dios ya había prometido
y lo trataron de hacer por su propia voluntad. Entonces, así son todos aquellos hermanos que en lugar de confiar en Cristo, en el Señor para su salvación, ellos en lugar de confiar en el Señor para ser salvos, lo que ocurre con estas personas es que trabajan mucho, mucho, de forma esclavizante para entrar en el reino. Entonces hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Hay iglesias que tienen 80.000 ministerios, hay que meterse en esto, hay que lucir de esta manera. Y no son libres, son esclavos, esclavos de todo eso que hay que hacer. Y sabemos que así no es la vida cristiana. El Señor nos liberó de eso. Yo no necesito hacer nada más, hermanos. Yo no necesito llevarles un tamboril allá, ni incienso, ni hacer una danza extraña, nada, hermano. Dios, en la sencillez de la gracia de Dios, de su soberanía, me salvó por lo que hizo mi Señor y confío en Él, en lo que Él hizo en su promesa. Cualquier cosa que yo haga puede ser incluso hasta una payasada. Entonces yo confío en Él, en lo que Él hizo. Qué hermoso es eso, confiar en la salvación, en lo que Él hizo, ¿verdad? Porque si yo trabajo de forma esclavizante para entrar al reino, entonces lo que voy a llevarme es una tremenda desilusión, una profunda desilusión, porque al final, cuando llegue la verdad y sean separados los de la izquierda y los de la derecha, yo estaré con aquellos que el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tengamos, hermanos, eso en mente. Por otro lado, Dios, al ver esto, al ver ese plan que ellos hicieron, demoró más de una década, como les decía, en cumplir su promesa. Así que cuando Isaac nace, este fue el resultado ya, sí, de la promesa que hizo el Señor a Abraham. Pero Abraham ya empezó a tener fe en la promesa. Pero ¿por qué Dios se demoró? Para que fuera más difícil. Más difícil, porque Sara era estéril y Abraham ya era viejo. Viejo, ya, ya había tenido a Ismael y ahora había una doble dificultad. Por eso Dios demoró más. Ah, no creen en mí, no creen en mi promesa, verán. Voy a tomarme más tiempo. Y entonces, mira lo que dice la escritura, hermanos, sobre esto. Que dirán, este hermano habla muy bonito, pero ¿dónde está lo que dice la escritura, no? Y entonces, aquí, a ver, estamos en Romanos, capítulo 4, verso 19. Dice el apóstol Pablo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Está hablando Abraham, ¿no? Después de pasar los años, ya era viejo. Y mira lo que dice Pablo, ¿no? Me causa mucha gracia, dice que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o sea, ya Abraham estaba como muerto. O, dice, tampoco se debilitó la fe por la esterilidad de la matriz de Sara, dice Pablo. Bueno, perdónenme, hay otro texto que tengo aquí que también refuerza esto, que les estoy mostrando, perdónenme, aquí lo tengo. Es en Hebreos, capítulo 11, 11 y 12. Dice el autor de Hebreos, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Eso fue posterior a su plan pecaminoso. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire que aquí habla también de la edad de Sara. Ella también se envejeció. Y no solo era estéril, sino además vieja y no podía tener hijos. Pero tuvo el hijo porque Dios es poderoso. Y ella creyó que Dios era fiel. Mire lo bonito de este versículo. Creer en la fidelidad de Dios es algo que caracteriza al verdadero cristiano, hermanos. Si usted no cree en Dios, si usted empieza a hacer planes humanos para cumplir la voluntad de Dios, realmente usted no está creyendo en la fidelidad de Dios. Realmente usted no está creyendo en un Dios fiel que promete, sino está creyendo en usted. Dice el versículo 11 y 12, por lo cual también de uno que ya estaba casi muerto, dice también el autor de Hebreos hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué hermosos versículos. Así que Isaac nace. Isaac nace y es diferente a Ismael porque no es de la carne, sino él nace de la libre, sale de la promesa, él es el hijo de la promesa, de que la promesa que Dios le hizo a Abraham y Sara. Y no solo eso, les dije
que los hijos de Dios son engendrados por Dios. Y aquí lo dice, hermanos. Aquí lo dice, lo voy a poner aquí o en un texto adelante. Miren Gálatas 4:29 sobre ese nacimiento de Isaac. Miren lo que dice. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora Isaac nació según el Espíritu, hermanos, no según la carne. ¿Ven los dos nacimientos? Sí, sí, espero que me estén entendiendo lo que estoy tratando de mostrarles. Por eso el título del sermón es que nosotros somos nacidos de la mujer libre. Somos nacidos, somos hijos de la promesa. El que Dios ha nacido por el poder del Espíritu, nacido por el Espíritu Santo. Esa es la persona que es hijo de Dios, que es según la promesa. De esta manera, hermanos, Isaac es un símbolo. Recuerden que estamos hablando de una alegoría, entonces Isaac aquí es un símbolo. ¿Qué símbolo es? Isaac es el símbolo de todo aquel que nace del Espíritu. Isaac es el símbolo de todos los cristianos que nacemos por regeneración por el Espíritu Santo. De esa persona que descansa en la fidelidad de Dios y en las promesas de Dios. Ese es el símbolo de Isaac, ¿verdad? Entonces, el apóstol continúa aquí hablando y nos profundiza más en el tema. En el verso 24, Gálatas 4:24 dice, lo cual es una alegoría. Ay, ve que no estaba inventando mi hermano las palabras. Ya bueno, ustedes ya lo han leído en la lectura bíblica, pero dice, esto es una alegoría. Pues dice, estas dos mujeres, o sea, tanto Sara como Agar, son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Recuerden que el pacto del monte Sinaí es donde Dios les dio la ley escrita para la obediencia. Y dice, y el otro, y dice, y estos recibieron la ley, la cual da hijos para esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué da esa ley hijos para esclavitud? Porque lo que ocurrió fue que después ellos empezaron a tratar esa ley moral, esa ley santa de Dios, trataron de perfeccionarla por sus propios esfuerzos. Y empezaron a crear más normas, más reglas, más cosas que hay que hacer. Y hay que hacer esto y aquello. Y crearon entonces el Talmud, la interpretación con miles de reglas. Y crearon el Halakha. Y crearon una cantidad de cosas, hermanos, para hacer más cosas. Entonces por eso esa ley santa, ¿verdad? Dio hijos para esclavitud. Esta es Agar. Entonces, entiendan lo que el apóstol está diciendo aquí. Es algo sorprendente. Esta alegoría muestra ese otro significado. No es simplemente el nacimiento de dos hijos, de dos mujeres. No, no es un tema literal para los literalistas. Aquí simbolismo. Y el simbolismo, estas dos mujeres son dos pactos. Dios afirma de diferentes maneras un solo pacto que hay, que es el pacto de gracia. Sabemos que hay un pacto de obras, sabemos que hay todos los pactos que hemos estudiado, estudiamos los pactos en el Antiguo Testamento, pero Dios lo que hace es, con todas estas afirmaciones y esta simbología, mostrar finalmente, apuntar al nuevo pacto, al pacto de gracia de nuestro Señor. Estos pactos fueron, por un lado, el pacto con Abraham y por otro lado, el pacto de Sinaí. Pablo comenzó con el Sinaí aquí, donde muestra que el uno proviene de Sinaí, es el verso que sigue, que está en este versículo, dice, ese pacto proviene del monte Sinaí y que da hijos para esclavitud, y ese pacto es con el que Pablo comienza aquí. Entonces, hermanos, aunque sabemos que Dios dio su ley al pueblo en un contexto de gracia, porque fue así, Dios dio su ley en un contexto de gracia, sabemos que esa ley era incapaz de salvar a ninguna persona. Tenía un propósito muy particular. No se puede conseguir la libertad, no se puede conseguir la salvación por cumplimiento de la ley, lo tenemos ya claro como iglesia. Lo que realmente esa ley hizo para muchos, como los judaizantes, fue esclavizarlos, así como Agar. Ella era esclava y dio a luz ¿qué tipo de hijo? Un hijo de una esclava, o sea, un esclavo. Así la ley es una ley que lo que hacía era obligar a la gente para que cumpliesen la voluntad de Dios. Esa ley interpretada erróneamente por los judaizantes, por ejemplo, dio hijos
de esclavitud, produjo hijos de esclavitud. No era el propósito, porque esa es parte de la naturaleza del hombre. El hombre siempre quiere tratar de hacer por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, cosas y cosas. Y mire, hoy en día todas esas iglesias que están apareciendo, esas iglesias judaizantes, esas iglesias israelitas, esas iglesias que usted ve que ya se están yendo todo por el lado otra vez del Antiguo Testamento, están otra vez en lo mismo. Porque el hombre es así, ellos no encontraron la gracia de Dios, ellos no encontraron la gracia en Cristo, ellos no encontraron que el Espíritu los regeneró y que podían solamente esperar en la fidelidad de Dios en su promesa. Entonces tienen que inventarse algo porque su corazón está vacío. Y al tener el corazón vacío, tengo que hacer algo para sentirme vivo, para sentir que yo soy salvo. Y empiezan a ponerse cargas encima uno de los otros. Y Pablo continúa, ya vamos finalizando, mis hermanos, en el verso 25. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Duras palabras, pues está junto con sus hijos, está en la esclavitud. Entonces aquí refuerza muchísimo más el apóstol Pablo como Agar, dice acá, es el monte Sinaí. O sea, el simbolismo de Agar es que ella, como era esclava, es el monte Sinaí. Y miren lo interesante que Pablo añade en Arabia, ¿no? ¿Qué hay en Arabia? Pues desierto. Hay un desierto, es decir, si alguien se pone a confiar en que cumpliendo la ley va a obtener la bendición de la gracia de Dios salvadora, está en un desierto, está en un desierto. Por eso dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, dice, a la Jerusalén actual, a la Jerusalén de los días de Pablo, esa Jerusalén terrenal con sus hijos, la que Cristo había predicado, esa Jerusalén que había rechazado al Señor, todo Israel, el Israel carnal que había rechazado el evangelio glorioso de nuestro Señor, es esa misma hijo esclavizado, ¿verdad? Es ese mismo hijo esclavizado. Y esto es muy triste, por eso es que encontramos este texto en Mateo 23. Cuando Jesús predicaba y les dice a Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Esa es la Jerusalén que está siendo aquí ejemplificada con Agar, ¿verdad? Esta es la Jerusalén que está siendo ejemplificada de una manera particular para mostrarnos su esclavitud, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta Jerusalén es la que está en esclavitud, la que rechaza, no confía en las promesas, la que cree que puede confiar en sus propias obras. Pero hay otra Jerusalén, hermanos. Y hay otra Jerusalén, recuerden que hay un simbolismo aquí, ¿no? Y el apóstol nos la hace ver. Y es una Jerusalén que es diferente. Dice en el verso 26 de Gálatas 4, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo aquí está hablando de la Jerusalén de arriba, está usando el mismo verbo de Génesis, de Juan 3:3, cuando está hablando Nicodemo con Jesús y el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de arriba, anoten, ¿verdad? Aquí habla de la Jerusalén de arriba, ¿verdad? Dice, entonces cuando habla de esta Jerusalén de arriba, no solo se está recibiendo a la iglesia triunfante, que somos todos los hijos de Dios, sino también se está refiriendo a las muchas bendiciones que Cristo desde su exaltación derrama abundantemente sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre el objeto de su amor, que somos nosotros. Hermanos, la Jerusalén de arriba es libre, hermanos. Y aquí Pablo no solo se refiere a la iglesia triunfante, como les decía,
sino se refiere a esas bendiciones maravillosas. Así lo dice Apocalipsis, cuando miramos ya terminando y cerrando Apocalipsis capítulo 3 verso 12, dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más, dice, saldrá de allí. Qué hermoso eso. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La nueva Jerusalén. Esa otra Jerusalén. No es lo que piensan los dispensacionalistas que le sacan un orgullo israelita de una nación en la tierra corrupta, por cierto. No es eso, hermanos. Nosotros lo entendemos porque la Biblia no lo habla claramente. Además, hermanos, si ustedes observaron con cuidado, el apóstol dice que esta Jerusalén de arriba es nuestra madre, madre de todos, judíos y gentiles, ¿verdad? En el verso, en el 4:26 lo leímos, mas la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Él nos recuerda una visión después, que está en los versículos siguientes, y es la visión que tuvo el profeta Isaías. Una visión donde el profeta ve a Sión, esa ciudad celestial que es la Jerusalén. Él la ve despojada de sus hijos. Y eso ocurrió en físico, en forma, digamos, alegórica, como símbolo. Porque la ciudad de Jerusalén, la ciudad física, fue despojada. Sus hijos fueron llevados en cautiverio. Y eso es lo que dice entonces Isaías y lo que dice también aquí en Gálatas, lo que dice el apóstol Pablo, aquí en Gálatas 4:27. Porque está escrito, dice Pablo, regocíjate, regocíjate, estéril. Y aquí está haciendo una alusión a Sara. Está escrito, regocíjate, estéril. Recuerde que Sara está haciendo referencia. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y está mostrando eso, hermanos, algo maravilloso con este texto. Eh, Nosotros, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no somos judíos, sino somos gentiles, estamos recibiendo esta bendición por medio del Espíritu Santo. Si Jerusalén, que es la de arriba, es la madre de todos ellos, entonces se sigue que si es nuestra madre, nosotros somos hermanos. Todos somos hermanos, al igual que Isaac. Estos Gálatas son hijos de la promesa y nosotros somos hijos de la promesa. El ser gentiles o judíos de nacimiento no hace ninguna diferencia. Todos somos hijos de la promesa porque ahí está nuestra madre. Entonces es bien interesante lo que esta alegoría, este simbolismo que utiliza Pablo, que muchos no podían entenderlo. Y aquí llegamos a este versículo que ya lo vimos, pero quiero mirar otra parte, el verso 29. Bueno, aquí este se me lo salté para mostrar lo que venía hablando. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero en el verso 29 dice, ahí adelante, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y aquí el apóstol utiliza la palabra perseguir, hablando históricamente de lo que ocurría entre Agar y Sara, que cuando Agar tuvo a su hija, ella lo miró con desdén, miró pues de una manera como orgullosa a Sara. Y no solo eso, también vimos cuando Ismael tenía como 18 años en ese momento, debería tener 13, Isaac, pero cuando él nació, cuando nació Isaac, cuando Isaac viene al mundo, Ismael se ríe de él, según la escritura, que está en Génesis 21 del 8 al 9. Se nos informa que ese día que él fue destetado, y usualmente se ocurría cuando cumplía 3 años, eran destetados, Abraham celebró ese acontecimiento de que él ya no estaba dependiendo de la mamá con una gran fiesta. Y ahí en ese versículo, en Génesis 21 8 y 9, nos dice que Sara vio al hijo de Agar, o sea, a Ismael, al hijo de esta egipcia,
el cual había dado a luz con Abraham, que se burlaba. Esa es la traducción del texto hebreo. Ahora, yo quiero decirles algo, aunque el original, el autógrafo, no contiene estas palabras exactamente, de esa burla del hijo de Isaac, todo lo que aparece en la Septuaginta y en la Vulgata latina, que son traducciones más exactas del Antiguo Testamento, expresan sin duda que el escritor, lo que el escritor estaba transmitiendo con la idea general del texto, y es del mismo contexto. Es que Ismael, ya en ese punto, él tenía como 14, cuando a los 3 años es destatado de Isaac, y eh, si él tenía esa edad, entonces, no, él tenía 13 cuando nació. Entonces, en este momento, más 3 debería tener 16, 17 años cuando ocurrió este hecho, más o menos. Entonces, ¿qué es interesante aquí, hermanos? Mostrar, el apóstol lo que nos quiere mostrar claramente es esa diferencia que hay y que nosotros salgamos animados. Mire lo que dice el verso 30. Dice, más, ¿qué dice la escritura? Dice Pablo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los dos no van a heredar. Es lo que dice acá esta palabra. La herencia, hermanos, no es para burladores o perseguidores, es para los creyentes, solo para nosotros los creyentes. Y esto muestra que la ley, tal como lo interpretaban los judaizantes, no puede morar con gracia en un mismo lugar. No se puede morar en un mismo lugar, o sea, en una misma iglesia. No puede haber un grupo que cree que son salvos por obras y otro grupo que son salvos por la fe en la promesa de Cristo. Entonces, este otro grupo, como Ismael, ¿sí? No convive el uno con el otro. Y mire que las palabras son duras, ¿no? Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo con la esclava, con el hijo libre. Ismael tenía que ser expulsado. Y uno dice, uy, qué crueldad, qué cosa tan terrible como ocurre esta historia. Sí, la historia fue terrible, pero el simbolismo es real. ¿Saben una cosa? Dios estuvo de acuerdo. Dios estuvo de acuerdo con la expulsión de Ismael y de Sara, porque no era el hijo de la promesa. Hermano Félix, ¿quién se lo reveló? Cuéntemelo. Las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice en Génesis 21, 10 al 12, mis hermanos. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a tu hijo, perdón, por tanto, dijo a Abraham, está hablando Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios estuvo de acuerdo. A Abraham le pareció terrible que sacaran a Ismael y sacaran a Sara, pero Dios estuvo de acuerdo y la razón dijo, porque en Isaac te será llamada descendencia, porque en Isaac está la promesa. Por eso, hermanos, nosotros somos tan celosos con la doctrina, con la enseñanza bíblica. Por eso es que enseñamos la confesión, por eso es que somos tan estrictos con lo que creemos. Porque no queremos que haya lugar a dudas de que haya una convivencia entre la esclavitud dentro de la iglesia y la libertad. O somos libres totalmente en Cristo Jesús, por la gracia. Somos libres por la obra que Él hizo en la cruz de Calvario, o algunos están tratando de salvarse a sí mismos a través de las obras. Y el último versículo, con esto termino, es un cierre maravilloso que hace el apóstol Pablo. Una conclusión dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Todos los creyentes, hermanos, de todos los lugares y tiempos, somos hijos de la promesa, somos hijos no de la esclava, sino de la mujer libre. Sara, como la verdadera representante de la Jerusalén de arriba. Somos descendientes de la gracia de Dios, de la gracia soberana, como lo enseñaba mi hermano Raymond. Y hermano, esto se los he enseñado.
no nos libra de responsabilidad. Ya sabemos que no podemos ser salvos, sino por la gracia de Dios, por el poder soberano de Dios, por el llamado que hace y la regeneración y que nos da fe y arrepentimiento, pero eso no nos libra de responsabilidad. Dios también nos dio su voluntad para que nosotros en el proceso de santificación llegáramos a una meta y esa meta llegara a ser como su santo Hijo, como el Hijo de Dios, como Jesucristo, ¿verdad? Esa responsabilidad está implícita. En el verso 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Claro, hermanos, tenemos que creer, arrepentirnos y obedecer. Guardar la palabra, no para ser salvos, por amor, como se los he enseñado, por gratitud, por respuesta. La respuesta de arrepentimiento de un cristiano a Dios debe ser la obediencia. El ejercicio de nuestra libertad es obedecer y guardar la voluntad de Dios, ¿verdad? De esa manera entraremos nosotros y cumpliremos en los propósitos de Dios. Y finalmente entraremos en el trono de gracia. Entonces, esta libertad nos libra de esa maldición de la ley que Cristo clavó en la cruz del Calvario, de modo que Pablo nos anima, nosotros, a pegarnos a esa libertad. Mi deseo, hermano, es que usted sea libre, hermana, sea libre en Cristo, porque la Jerusalén a la que vamos, hermanos, es una Jerusalén, es una ciudad para libres, no es una ciudad para esclavos. No lo olvide. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por este mensaje de tu palabra del capítulo 4 de Gálatas. Gracias por ser tan bueno y ayudarnos en el entendimiento de estas escrituras. Bendecimos tu nombre en esta hora y te pedimos que nos ayudes, nos asistas para la comprensión de las escrituras, para vivir, Señor, y llegar a ser la imagen de tu Hijo. Señor, aumenta nuestra fe cada día para no decaer. Señor, quita de nosotros toda intención de hacer por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos, Señor, cualquier acción que nos creamos que nos lleva a la salvación, que creamos que nos lleva a obtener méritos para ser salvos. Quita de nosotros eso. Confiamos plenamente en tu fidelidad, en lo que el Hijo hizo. Y lo que tu hijo hizo, Señor, es suficiente para nosotros. Somos salvos por Él. Y te alabamos y alabamos tu santo nombre. En Cristo nuestro Señor, Salvador, Redentor, único Dios soberano. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, a todos.